Hola y bienvenidos a la ponencia titulada Innovando a favor de una expresión corporal creativa, perteneciente a este tercer Congreso Internacional de Innovación y Tendencias Educativas INTED, y cuyos autores son mis compañeros José Manuel Delfa de la Morena, Miriam García González y yo mismo, Juan José Mijarra Murillo, miembros del área de Educación Física y Deportiva de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos. En primer lugar, merece la pena destacar que los contenidos relacionados con la expresión corporal, sobre todo en la asignatura de Educación Física, suelen ser los menos tratados en todas las etapas educativas, probablemente por falta de formación y seguridad del profesorado a la hora de impartirlos, y por la diferencia de género aún existente en las, actividades artístico-expresivas, asociándose todavía con el sexo femenino. Además del poco porcentaje de desarrollo de contenidos de expresión corporal en esta asignatura, la mayoría de los contenidos que se imparten suelen realizarse con un matiz más técnico que creativo. Por todo ello, se requiere de estrategias metodológicas que promuevan la participación del alumnado en actividades artístico-expresivas sin distinción de género y, por supuesto, fomentando el desarrollo de su creatividad. El objetivo de este estudio es emplear contenidos y metodologías innovadoras a favor de una expresión corporal creativa y además conocer el grado de gusto y aceptación del alumnado al respecto. ¿Cómo hemos desarrollado este estudio? Pues dentro de la asignatura Expresión Corporal del grado en Educación Primaria, Convención en Educación Física de la Universidad Rey Juan Carlos, se diseñó un proyecto de educación educativa denominado Exprésate, incluyendo entre los contenidos la elaboración de un montaje acrocoreográfico llamado coreo y la realización de una historia teatral improvisada, llamada también impro. Entre las estrategias para llevar a cabo este proyecto, el alumnado tenía libertad total para diseñar su coreo, al poder elegir tanto la temática como el vestuario, decoración, música, movimientos, figuras grupales, poses, incluir destrezas deportivas y otras en beneficio de ayudar a reducir tanto la brecha de género como a desarrollar el gusto y la aceptación de este montaje. En cuanto a la realización de la impro, el hecho de no tener ningún guión que aprenderse, sino crear la historia en el momento, ya favorecía en sí mismo la creatividad. Tanto para la elaboración del montaje coreográfico como para la realización de la historia improvisada se les facilitó, mediante diferentes estilos de enseñanza, nociones básicas y recursos para guiarles y ayudarles en llevarlas a cabo. También se les habilitó ensayos en la coreo y entrenamientos en la impro de seguimiento. Finalmente, mediante la gamificación se les dio feedback en su desempeño, creando una dinámica basada en los programas Got Talent para la coreo y la gala de los Oscars para la impro. Al final de la asignatura, los alumnos rellenaron un cuestionario sobre los contenidos y metodologías empleadas con el fin de conocer su gusto y aceptación. Este cuestionario contenía respuestas tipo Likert, es decir, desde el totalmente de acuerdo hasta el totalmente en desacuerdo en función del grado que consideraran. Los participantes fueron un total de 119 alumnos de la asignatura Expresión Corporal, mencionada anteriormente, entre los que hubo un 56% de mujeres y un 44% de varones. Entre los resultados, cabe destacar en la pregunta que si les ha gustado incluir la realización de un montaje acrocoreográfico en la asignatura Expresión Corporal, que un 91% de los participantes respondieron estar de acuerdo y totalmente de acuerdo con ello. Y a su vez en la impro, un 77% respondieron favorablemente a esta pregunta, a la de incluir el teatro de improvisación. Esta diferencia puede deberse a que generalmente la coreo se puede preparar previamente, requiere de unos ensayos y al final se puede preparar, y la impro no cuenta con un guión y se basa en lo que interpretas en el momento, con lo cual carece de esa preparación del montaje coreográfico y suele costar algo más. Pero en el fondo incluir las dos disciplinas pues gustó al alumnado. Por otro lado, en cuanto a las dinámicas de ensayos, en los montajes acrocoreográficos y las dinámicas de entrenamientos del teatro de improvisación, no se aprecia prácticamente diferencia, puesto que hay un 88% de resultados favorables en cuanto a los ensayos y un 90% de resultados favorables en cuanto a los entrenamientos, por lo que podemos decir que ambos, tanto una como otra, fue del agrado de los alumnos, puesto que entendemos que ha sido una ayuda para ellos en la elaboración y en la preparación de estas pruebas y estos contenidos. Por otro lado, entre las dinámicas de gamificación empleadas, hubo una gran respuesta favorable en ambas, siendo de un 93% en la de Got Talent, que tiene que ver con la coreo, y de un 90% en la de los Oscars, que tiene que ver con la improvisación de teatral. Algo que se tradujo en un método pues, más creativo, entretenido y motivador para los alumnos, tanto para dar el feedback como para su aprendizaje.
En cuanto a la pregunta, que si les había resultado interesante en su aprendizaje sobre expresión corporal que se hayan trabajado en los siguientes contenidos, que vamos a ir viendo ahora, pues tenemos que destacar pues, que en la interpretación de personajes hubo un resultado favorable de un 98%, en la expresión de emociones de un 99%, en dibujar lugares con el cuerpo de un 94%, en la realización de acciones corporales de un 98%, del haber aprendido a ir al ritmo con la música de un 96% y en cuanto al uso del espacio en superficie y altura, pues de un 96% también. Con lo cual se puede ver claramente que les ha sido de bastante agrado la que se tuviera en cuenta todos estos tanto ítems como contenidos al final en el desarrollo de la asignatura para su aprendizaje. En cuanto a la pregunta que si les había resultado interesante, en su aprendizaje sobre expresión corporal que se hayan llevado a cabo diferentes metodologías, pues en cuanto a la de descubrimiento guiado, pues observó un 93% de resultados de acuerdo y totalmente de acuerdo. A su vez, en la creatividad hubo otro 93%, teniendo esa total libertad en la elaboración de la propia coreo de los alumnos y de la improvisación teatral en sí. Acaba de destacar también que en la anterior, en la de descubrimiento guiado, pues se realizó sobre todo en las clases, dejando un tiempo para debatir sobre los contenidos y llegar a una respuesta por ellos mismos, con guía o con ayuda del profesorado. ¿Vale? En cuanto al aprendizaje cooperativo, pues un 94% respondió que fue de su agrado, que fue interesante para ellos, y realmente se produjo al coordinarse en el trabajo del coreo, al tener que trabajar en equipo y coordinarse para poder llevar a cabo este montaje. Tanto en la manera en la que ellos diferenciaban roles para prepararla, como en que compartían ítems o digamos que compartían la nota de varios de los ítems que se evaluaban, de los criterios de evaluación. Por otro lado, en el aprendizaje colaborativo, que sobre todo se realizaba en la impro, al ayudarse unos a otros, tuvo también una respuesta favorable de un 95% de los participantes. En cuanto al aprendizaje basado en juegos, que se llevó a cabo en muchas de las clases, pues realizando dinámicas jugadas sobre los contenidos, tanto en mímica como en clown, como en acrosport, impro, baile, para acercar más, motivar más a los alumnos y sobre todo para transmitirles la importancia del recurso del juego para luego ellos transmitírselo a sus futuros alumnos cuando sean profesores de educación física en primaria. Y tuvo bastante agrado, teniendo pues básicamente un 96% 95%, perdón, de los resultados favorables. Y por último, en cuanto a la gamificación, pues hubo un 96% de los participantes que consideraron estar totalmente de acuerdo con haberlo incluido y resultándoles interesante en su aprendizaje. Entre la gamificación puede destacar sobre todo las dinámicas que hicimos al final de la asignatura de los Oscar y de Got Talent, en las que pues, se hizo feedback tanto de la impro como de la coreo. Y al final todo esto se traduce en que más del 90% del alumnado piensa que estas metodologías les han resultado muy interesantes en su aprendizaje sobre expresión corporal. Por último, debido a lo que hemos mencionado al principio sobre la poca importancia que se le suele otorgar a la expresión corporal en general, decidimos hacer una pregunta sobre la importancia que da al alumnado, sobre todo después de haber realizado esta asignatura, a incluir a incluir la expresión corporal en diferentes etapas en educación. Por ejemplo, en educación infantil, pues hubo un 93% de resultados en las respuestas de acuerdo y totalmente de acuerdo. En educación primaria de un 98%, perdón. En educación secundaria de un 95%, en bachillerato y FP de un 89%, en la edad adulta de un 86% y en la edad avanzada de un 85%. Cabe destacar la sutil pérdida de importancia que le dan a las etapas más maduras, destacando sobre todo la gran importancia que se le da a la etapa de educación primaria, teniendo un 98% de respuestas favorables, puesto que es la etapa para la que están estudiando en la carrera como futuros profesores de educación física, que se supone que es lo que quieren ser. Con lo cual, entendemos que por eso es este elevado porcentaje en esta etapa, en concreto en educación primaria, de 6 a 12 años. En conclusión,
podemos decir que la libertad otorgada metodológicamente en la elaboración del montaje acrocoreográfico y la inclusión de la improvisación teatral como contenido de expresión corporal han resultado atractivas para el alumnado, favoreciendo su implicación en la asignatura y el desarrollo de su creatividad y ayudando a comprender el gran valor que hay que otorgar a la expresión corporal en educación. Muchas gracias y esperamos que esta ponencia les haya gustado tanto como a nosotros desarrollarla. Buenas tardes.